que el gong es una orquesta cósmica, sinfónica, con un coro de cientos o miles de voces. Es algo que la mente no puede resistir. Nosotros encontramos sentido a la vida a través de la espiritualidad, pero si nos quedamos bloqueados por el miedo, empezamos a morir. No hay quien frene esta liberación. El sonido pone en movimiento el agua de nuestras células. ¿Estamos enfermos por el desequilibrio emocional o por haber olvidado nuestra frecuencia original? Comunidad de Mindalia.com, el día de hoy tengo el placer enorme de compartir este ratito con Bikram Pal y vamos a estar conversando cómo un solo sonido puede liberar tensiones, desbloquear emociones y reordenar tu energía. Así que voy a darle la bienvenida. Qué enorme placer tenerte de vuelta por acá. Gracias por estar con nosotros. Hola, me siento muy honrado, muy agradecido. Mil gracias por la invitación y la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo este espacio con vosotros. Gracias inmensas, Bikram Pal, por estar nuevamente en el canal y por tu compañía. Primero que todo, quiero que nos cuentes algo sobre ti. Pues mira, hace 20 años aproximadamente, y yo siempre he dicho que cuando empiezas a contar cosas que han pasado hace 20 años es que algo no va muy bien, pero bueno, vamos a ver el lado positivo. La buena noticia es que estamos aquí. Pues aproximadamente hace 20 años tuve una experiencia, estaba de vacaciones en los Pirineos y de estas formas que podemos decir accidental o con una visión más holística y espiritual, podríamos hablar de sincronicidad, crucé mi camino con un chamán. Y en una práctica que hice con él, escuché una voz interna. Y esta voz interna me dijo, no trabajes con máquinas, trabaja con personas. Yo en ese momento estaba trabajando como CEO de un grupo de empresas industrial y también era profesor en la universidad y toda mi vida, toda mi mente estaba enfocado a las máquinas, a la maquinaria, a la máquina herramienta. Entonces en ese momento no entendí la experiencia, pero la voz resonó tan fuerte dentro de mí que fue como si una semilla que estuviese en mi corazón tuviese ese pulso para empezar a germinar y a partir de ahí empieza mi camino de transformación personal. Así que lo que puedo compartir desde mi experiencia es que todos en algún momento de nuestra vida escuchamos esta voz interna. Y mi recomendación es que no la cuestiones, sino que te entregues al flujo de la vida. Qué bonita experiencia, Bikram Pal, gracias por compartirla con nosotros. Me gusta cuando dices entregarnos a la experiencia, no cuestionarla. ¿De dónde parte ese deseo de dejarlo realmente fluir y ver y entregar también un poco esto como al servicio? Pues yo creo que surge de esa necesidad que tenemos todos de conectar con nuestra esencia. Y te hablo en primera persona, ¿no? De lo que a mí me pasó. Yo nazco en un entorno, en una familia que tiene una empresa y cuando naces en una familia con empresa, pues es muy distinto el desarrollo de la vida porque está como todo gira a la empresa y todas las relaciones familiares también quedan vinculadas a la empresa. Entonces es como que había una disociación de lo que era mi misión de mi alma o mi misión de vida o mi propósito de vida y lo que estaba haciendo. Y yo creo que cuando tienes esa oportunidad de reconectar con tu esencia, ahí surge ese impulso que te puede hacer soltar todo aquello que realmente está impidiendo que desarrollemos nuestro potencial. Así que yo te diría que la fuerza interior nace del deseo y de la firme creencia de activar nuestro potencial, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Es como si tuviésemos una especie de karma lunar, algo que resolver dentro del sistema familiar, pero no es tu misión de vida resolver esto, sino que tu misión de vida comienza cuando resuelves esto.
Bueno, pues allí hay un punto de inicio, me encanta que nos lo vayas trayendo. Tú trabajas con la terapia del sonido, vamos a entrar un poquitito en este tema. Quisiera un poco que nos cuentes, sí, qué es la terapia del sonido y cómo funciona, por ejemplo, a nivel del cuerpo físico. Bueno, la terapia de sonido es una herramienta, es un vehículo. Hemos oído todos 1000 veces que en el universo todo es vibración y toda vibración, bueno, me gustaría explicarlo así con una pequeña metáfora. Primero hemos oído que somos energía y imagínate que la energía es un combustible infinito que sostiene todo y que nosotros no vemos. O sea, nosotros vemos la parte de materia, pero no vemos la parte de energía. Cuando la energía se pone en movimiento, ahí se crea una vibración. De ahí viene la expresión del universo todo es energía, en el universo todo es vibración. El sonido tiene la capacidad de afectar a nuestra vibración. El sonido afecta al agua de nuestras células. El sonido afecta a la piel, a los tejidos, a los músculos, a los órganos, a los huesos. Afecta físicamente a toda esta parte material que nos da forma, y también el sonido afecta a nuestra parte de energía, entendiendo que nuestros pensamientos y nuestras emociones son energías. Así que podríamos decir que la terapia de sonido es un vehículo o una herramienta que a través de la vibración y las frecuencias tiene la capacidad de reequilibrar nuestro sistema de energía, nuestro campo mental, nuestro campo emocional y, por supuesto, nuestro cuerpo físico. Y una cosa muy importante es una terapia complementaria, es decir, siempre utilizamos esta herramienta como apoyo a otro tratamiento. Podríamos decir, Bikram Pal, que la sanación, vamos a decirlo, a través del sonido, la terapia del sonido, es de las más antiguas de la humanidad. Efectivamente, así es. De hecho, si vamos al Antiguo Testamento o a cualquier libro de cualquier religión o cultura, vamos a encontrar siempre un aforismo, una frase, una revelación relacionada con la creación y el sonido. Entonces el sonido forma parte de la creación, forma parte de la vida, forma parte de nuestra existencia. El sonido es conciencia y el sonido es información. Bikram Pal, gracias por estar con nosotros teniendo esta conversación. Cuéntanos un poco, ¿el gong puede generar efectos tan profundos que podríamos no entender lo que está ocurriendo, pero sí sentirlo y sentir también ese impacto en nosotros? Sí, efectivamente. Imagínate, este instrumento que te voy a mostrar es un cuenco tibetano. Yo diría que esta es la puerta de entrada a la terapia de sonido, al sonido, a la vibración. El gong, que está aquí detrás, ¿vale? Es como, imagínate, el cuenco es un violín. Entonces, un violín, cuando escuchamos un violín tiene la capacidad de tocar mi alma, ¿no? De llevarme a un estado increíble. El violín está dentro de una orquesta. Imagínate que el gong es una orquesta cósmica, sinfónica, con un coro de cientos o miles de voces. Es decir, el poder que tiene el gong por su capacidad de crear múltiples tonos es algo que la mente no puede resistir. Entonces, como el gong genera este poder de energía de sonido, este poder tiene la capacidad de arrastrar nuestro patrón de onda, con lo cual nuestro cerebro va a empezar a trabajar en unos ritmos más bajos. El sonido del gong también va a afectar a otros ritmos del cuerpo, como puede ser la respiración, como puede ser el latido del corazón. Así que el gong es algo que la mente no se puede resistir. ¿Cuáles son estos 4 pilares de bienestar que se equilibran con la terapia del sonido? Sí, bueno, empecé a trabajar en terapia de sonido en el 2013. Aquí en España soy uno de los pioneros
Y desde el 2013 he ido evolucionando en mi trabajo terapéutico, en mis sesiones individuales y en las sesiones grupales, y he creado una estructura basada en estos 4 pilares. Es lo que yo llamo método Big-Rampal. Y para mí, cuando nosotros somos capaces de relacionarnos y equilibrar estos 4 pilares, nuestro sistema de bienestar se reajusta. Y estos 4 pilares son la música, el sonido, el ruido y el silencio. Cuéntanos un poco cómo cuando hablamos de este equilibrio, el ruido siempre creemos que es caótico, ¿no? Es molesto. ¿Cómo ocurre esta transformación? Bueno, si vivimos en una gran ciudad, como puede ser el caso de muchas personas que nos están ahora viendo, las personas que viven en ciudades muy grandes no son conscientes del nivel de contaminación acústica. El ruido del tráfico, el ruido de las máquinas, el ruido de las sirenas, el ruido de las conversaciones en los restaurantes. Es decir, que nuestro sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema nervioso parasimpático, está sometido a un alto nivel de estrés acústico. Nosotros normalmente ponemos la atención cuando hablamos de estrés en la actividad relacionada con el sistema nervioso simpático, el de la acción. Pero para encontrar un equilibrio tenemos que encontrar espacios donde este ruido, que es un estresor del sistema nervioso que ni siquiera nos damos cuenta, pueda reducirse. Así que el primer objetivo que tenemos que buscar es minimizar la contaminación acústica, el ruido que está en nuestro entorno. Si nos vamos a los principios del Kybalión, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, es muy difícil que yo pueda encontrar una conexión con mi sonido interno, con mi tono interno, si fuera tengo un alto nivel de contaminación acústica o de ruido que al final es un estresor. ¿Cómo empezamos, Big-Rampal, a trabajar para que como es adentro, es afuera, se refleje realmente con coherencia? Bueno, pues podemos hacerlo a través de 2 herramientas de mi método. Una es el silencio y otra es el sonido. ¿De acuerdo? Tenemos el ruido objetivo, reducir los niveles de ruido, pero también al mismo tiempo es que a lo largo del día seamos capaces de generar espacios de silencio. El mejor momento para entrar en el campo del silencio es por la mañana, antes de que se despierten en casa, y a través de la meditación. ¿Pero qué sucede? Que es muy difícil para muchísimas personas, por su ritmo de vida, primero levantarse media hora antes. Y segundo, muchas personas no son capaces de meditar. Yo tengo un estilo de vida yógico, llevo meditando desde el 2010 y a mí no me cuesta trabajo. Yo puedo meditar incluso en la sala de espera de un aeropuerto, ¿no? Por ponerte un ejemplo, rodeado de ruido. Pero para la mayoría de las personas esto es muy complicado. Entonces, ¿cómo creo un espacio de silencio? Pues aquí entra la paradoja. Puedo crear un espacio de silencio a través del uso del sonido. Y esta es la magia y el poder que tiene el gong. ¡Wow! ¡Qué mágico! Y qué poderoso también. Quiero preguntarte, ¿puede el sonido desbloquear emociones, por ejemplo, que estén tapadas, vamos a decirlo, por la mente? Sí, definitivamente sí. Vamos a pensar un poco o a repasar, porque la mayoría de las personas que siguen vuestro canal, estoy convencido que esto lo dominan o lo han oído hablar, de las 3 capas del cerebro: la corteza, neurocórtex, luego tenemos la corteza cingulada, el cerebro límbico, y luego tenemos el reptiliano o cerebelo, también se le llama, ¿vale? Tenemos 3 niveles. Entonces imagínate, nosotros en una sociedad científica y en un modo de vida con muchísimos estímulos, realmente nos estamos relacionando principalmente a través de la vista. ¿De acuerdo? Entonces la vista está ahí con el sistema nervioso simpático muy activo.
Y toda esta información normalmente es la que predomina en la corteza frontal y lo que llamamos el neurocórtex, nuestra parte más racional, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando una onda mecánica llega a nuestra oreja y entra en el pabellón auditivo y entra y traspasa el tímpano, hace vibrar el tímpano y mueve los huesecillos y llega a la cóclea y convierte, en la cóclea se convierte esta onda mecánica en una onda electromagnética, aquí viene la magia. El sonido va directamente a la corteza auditiva y de la corteza auditiva va directamente al sistema límbico, que es donde está toda la gestión emocional. Así que, para decirlo de una forma clara, el sonido es procesado primero por el campo emocional, antes que por la razón. Esto es lo que hace que escuchemos una canción e inmediatamente se genere una emoción. Rampal, quiero preguntarte si consideras que de alguna manera estamos viviendo en constante desconexión espiritual por la velocidad a la que vivimos. Antes de hablar, bueno, absolutamente de acuerdo, ¿vale? Pero antes de hablar de conexión espiritual, yo te diría que estamos desconectados de la naturaleza. Las grandes ciudades están diseñadas sobre una base de asfalto. No hay prácticamente espacios verdes y si los encuentras están llenos de contaminación, tanto del aire como acústica. Imagínate personas que están trabajando en la planta 7, en la planta 10. Estamos desconectados de la energía, del suelo, de lo que es la tierra. Y nosotros como seres humanos, para mí ser hace relación a esta parte de energía que somos, esta parte del cosmos que manifestamos, y humano está relacionado a la parte de materia, al cuerpo físico. Ser humano es un ser de energía, una conciencia en un cuerpo físico. Con este estilo de vida no estamos ni conectados ni con la Tierra ni con el cosmos, y el lado espiritual realmente es lo que nos hace plenos. Nosotros encontramos sentido a la vida a través de la espiritualidad. No encontramos el sentido de vida a través de la materia. La materia está asociada al placer y al dolor. Entonces, esta es la gran confusión que hay, ¿no? Una sociedad muy científica, muy materialista, muy enfocada en el tener, olvidándonos realmente de lo que es la esencia, de lo que realmente somos, de lo que hemos venido a hacer aquí, del sentido que tiene el amor. Bueno, todas estas cuestiones que cuando empiezas tu camino espiritual o te adentras en el desarrollo personal, son las preguntas que empiezan a resonar dentro de ti. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Rampal, quiero preguntarte, si todo es vibración, ¿qué parte de nosotros empieza a desordenarse cuando ya estamos en este desequilibrio, en esta desconexión que hablas, por ejemplo, de la tierra, de lo más auténtico y natural? Bueno, digamos que aquí todo va por polaridad, día y noche, masculino y femenino, el bien y el mal, el yin y el yang. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas asocian la polaridad del amor al odio, y la polaridad del amor no es el odio, la polaridad del amor es el miedo. Entonces, el desequilibrio, desde mi experiencia personal y lo que vivo en la sala de terapia, es que el desequilibrio viene a través del miedo. Es decir, el miedo realmente es una palanca. Es una palanca para que descubramos nuestras capacidades.
para que nos demos cuenta de nuestro enorme potencial. Pero si nos quedamos bloqueados por el miedo y no actuamos y no hay movimiento, empezamos a morir. La vida es movimiento. El sonido es vibración. La vibración es movimiento. Entonces el miedo nos colapsa y cuando te paraliza empiezas a morir. Yo creo que este es el gran problema que hay, ¿no? Que dentro de los valores actuales pues tendemos a compararnos mucho. Pues tengo más likes, tengo más seguidores o no tengo tantos likes o no tengo tantos seguidores o no tengo tanto, me comparo, tengo miedo a mostrarme, tengo miedo a no ser aceptado, y entonces el miedo nos va atrapando y ahí es el origen de lo que para mí es la enfermedad. Antes hemos hablado de la capacidad del sonido para sanar y aquí también quiero incorporar mi punto de vista. Yo entiendo sanar como volver al equilibrio. De hecho, si vamos al diccionario y buscamos la palabra salud, es un estado pleno. La felicidad es un estado pleno, ¿vale?, de equilibrio energético. Entonces, la enfermedad es este desequilibrio. Y muchas personas lo que hacen es tratar el desequilibrio a través de medicina alopática que se centra en el síntoma, fármacos o cirugía. Pero no se complementa con la sanación, que la sanación es el equilibrio energético de lo que hemos visto antes, cuerpo, mente, emociones y conexión espiritual, ¿no? Y esto es la parte holística que trae la terapia de sonido. Nos dijiste hace un ratito que el gong es esta orquesta, ¿verdad? ¿Qué ocurre realmente en el cuerpo cuando el gong empieza a vibrar? Bueno, nosotros escuchamos principalmente por el oído, pero también escuchamos por la piel. Entonces, si consideramos que una mujer tiene en torno a 40 a 42 litros de agua y que un hombre tiene unos 44 o 46 litros de agua, es decir, que básicamente un 60 o un 70% global de nuestro cuerpo es agua, y si recordamos que el 65% de la masa de una célula es agua, el sonido, cuando toma contacto con nuestro cuerpo, con la piel, que la piel es un oído, el sonido pone en movimiento el agua de nuestras células. Y a partir de ahí, la energía se mueve. Y por decirlo así, lo que está desafinado por un principio acústico de resonancia puede volver a su equilibrio o puede volver a estar afinado, funcionando en perfecta sincronía. Esto quiere decir que el sonido va a afectar también al sistema endocrino. Y el sistema endocrino se va a poner en armonía y va a empezar a generar esas hormonas, esa química que necesitamos en el cuerpo para que a través de la sangre llegue a las células, a los órganos y se recupere el equilibrio químico del cuerpo. Vikrampal, ¿serían lo mismo escuchar un gong como el que tienes tú ahí al lado a escucharlo de un playlist? Pues depende mucho de dos factores. No es lo mismo siempre en directo que grabado. Pero si, por ejemplo, vas a Spotify y usas una de mis pistas y la reproduces en un home cinema en casa, vas a tener unos resultados increíbles, ¿vale? Muy cerquita al directo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si reproduces a través de un teléfono móvil, es muy difícil porque no vas a percibir los armónicos. Hay una parte del trabajo que sí, que va a ser efectivo, pero va a perder mucha eficacia. Entonces, hay dos claves para tener buenos resultados con una grabación. Primero, que la grabación sea profesional en estudio. Todas mis grabaciones, todo lo que publico está en estudio, ¿de acuerdo? Con lo cual la calidad de los armónicos de la grabación es máxima. Y luego está el otro lado, desde dónde estás reproduciendo. Si estás reproduciendo con un móvil, pues va a ser muy difícil que tengas tan buenos resultados como si reproduces desde un home cinema o si reproduces desde un dispositivo y luego utilizas auriculares de buena calidad. Es decir,
más importante que la grabación, que lo es y mucho, también está el lado de la reproducción, pero sí funciona. En vivo se va a sentir mucho más en el cuerpo, pero una buena grabación te va a llevar a una experiencia más interior, más interior. Quiero preguntarte qué tipos de bloqueos ocultos salen a la luz cuando el sonido rompe este control mental. Pues mira, pueden surgir cualquier tipo de bloqueo. Es decir, tenemos la experiencia en algunas formaciones de algunos alumnos entrar en catarsis y, por ejemplo, recordar abusos sexuales. Imagínate. Puede haber un dolor que también esté por un duelo emocional, por una traición, por cualquier otro factor que esté muy anclado en el corazón, que esté muy anclado en el personaje, desde el neurocórtex, desde la mente racional, porque eso hace sostener el papel de víctima, y al sostener el papel de víctima podemos buscar ser queridos o llamar la atención o lo que sea, pero al desconectar el sonido del gong, el neurocórtex, y el sonido actuar directamente sobre el cerebro límbico y especialmente también sobre el hipocampo y sobre la amígdala y también sobre la ínsula, se produce que sin esa defensa del neurocórtex el desbloqueo surja y se libere. E incluso muchas personas llegan a sentirse renovadas sin darse cuenta ni siquiera de que han desbloqueado algo que estaba muy en el subconsciente. Es decir, que esta liberación al mismo tiempo puede ser consciente o subconsciente, pero no hay quien frene esta liberación porque, por decirlo así, hemos desmontado todas las defensas de la personalidad egoica. Cuando ocurre este proceso que acabas de contarnos, ¿sí? que ni siquiera percibimos que está ocurriendo ya este desmontaje, ¿de qué manera Bikram recomiendas transitar los próximos días para incorporar esta información y que no se vuelva algo abrumador? Pues mira, el efecto es tan poderoso, a diferencia de otras terapias, que dentro de la sesión se divide como en 3 partes, ¿de acuerdo? Lo que es la recepción y acogida, donde preparamos a la persona para que entre en la experiencia. La experiencia puede ser de 2 tipos. Puede ser de relajación profunda, con lo cual la persona se duerme y tiene un sueño muy reparador físicamente, o la experiencia puede ir a un trance. Y hay muchos tipos de trance, pero vamos a centrarnos en este trance, por decirlo así, de desbloqueo emocional. Ok, entonces preparamos, ejecutamos la sesión, la persona vive el trance y después viene la parte más importante de una sesión de terapia de sonido con el método que utilizo, que es el silencio. Ahí, después del último toque de gong, abrimos un espacio de silencio. Y este espacio de silencio, dependiendo de cómo hemos conducido el trance, puede durar 5 minutos, 15 o 20, ¿de acuerdo? Y es en este espacio de silencio donde la persona integra la experiencia. Y a mí me encanta decir que el gong es un terapeuta del 4º chakra, es un terapeuta del corazón. No se trata de lo que has vivido durante la sesión de gong. Se trata de cómo te sientes una vez que sales del espacio de silencio. Y 99,9% de las personas salen con integración. Y esto es súper poderoso porque en una sola sesión puedes acompañar o crear espacios donde la persona tenga una transformación muy profunda de microtraumas o cualquier otro aspecto que estuviese bloqueado. Te pregunto, Bikrampal, ¿estamos enfermos por el desequilibrio emocional o por haber olvidado nuestra frecuencia original? Bueno, pues somos 8.700 millones de seres humanos en el planeta y yo te diría que hay 8.700 posibilidades. La enfermedad o hablar de enfermedad no debemos asociarlo simplemente a una sintomatología
física o mental. Es decir, tendemos que ver el concepto de enfermedad como desequilibrio de energía. Y para mí hay como 5 grandes áreas de nuestra vida o 5 pilares básicos. Uno es la salud física, la salud mental, la salud emocional, ¿vale? Salud. Otra parte es la parte económica, porque vivimos en una sociedad modelo capitalista. Entonces es muy importante que yo tenga un equilibrio financiero, ¿vale? Primero tengo que cuidar mi salud física, mental y emocional, pero tengo también que cuidar mi salud financiera. Si no tengo salud financiera, tengo estrés. ¿Ok? Bien. Luego, el amor. Y amor, no estoy hablando ahora de amor a otra persona, es amor a mí misma, amor a mí mismo. Estoy en equilibrio. ¿Cómo hablo de mí? ¿Cómo hablo de mí? Por ejemplo, muchas personas levantan la mano y dicen, ¿puedo hacer una pregunta tonta? Pues imagínate esa expresión frente a, me gustaría hacer una pregunta, ¿vale? O creo que tengo una pregunta extraordinaria. Entonces, si observamos nuestros gestos cotidianos, y es un ejemplo, nos vamos a dar cuenta de cómo es el amor hacia nosotros mismos. Y esto es importantísimo, porque si no hay amor a ti, estás siendo arrastrado por lo que sucede fuera. Luego tenemos el aspecto de las relaciones. Mi relación de pareja, mi relación con mi familia, mi relación profesional, mi relación con mis amigos. Y por último tendríamos otro pilar, que es el sentido de la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, claro, ¿enfermedad qué es? Enfermedad es un desequilibrio de unos de estos 5 pilares. Y a lo largo del día, la rueda del karma o la vida, porque en la vida pasan cosas, va a estar apretándote tuercas en cada uno de estos 5 puntos, ¿no? Entonces, ¿la enfermedad qué es? Pierdo el equilibrio y caigo prisionero del miedo. Entonces, el estrés y el miedo nos hacen perder el equilibrio de cualquiera de estos 5 factores. Y mi trabajo personal consiste en estar consciente de cómo estos 5 factores están fluyendo a lo largo del día y no permitir una fuga de energía, que eso al final se transformará en un síntoma físico. Virgrampal, ¿podríamos decir que una parte de nuestra identidad se disuelve cuando el cuerpo deja de sostener todas estas tensiones? Claro, tendríamos que definir qué es la identidad, ¿no? Es decir, realmente, ¿quién soy? Soy Virgrampal Sandes, soy terapeuta de sonido, soy padre. ¿Quién soy? O sea, ¿qué entiende cada uno de nosotros por identidad? En mi trabajo personal, cuando tienes ya callo de meditación, te das cuenta que lo que eres o quién eres no tiene mucho que ver con lo que se ve. Es decir, la parte que se ve es la punta del iceberg. Entonces, el trabajo, el éxito en la vida consiste en saber quién eres. Qué bonito esto, me quedo con esta última frase. Volviendo un poco a lo que decías antes, claro, tenemos también las expectativas puestas en todo lo externo que creemos que nos aporta valor, que dejamos ya por olvidado todo lo que realmente es valioso. ¿Cómo podríamos, Virgrampal, realizar esta reconexión con nuestro ser más auténtico, con eso también para lo que hemos venido a este mundo? Pues mira, la forma más rápida es a través de la meditación con sonido. Es un canal directo de reconexión. Otro canal es la meditación, pero la meditación es más lento, más disciplina, más esfuerzo, más dedicación, más compromiso, y vivimos en una sociedad donde estos valores brillan por ausencia. Encuentras muy poca disciplina, encuentras muy poco compromiso, encuentras muy poco sacrificio, muy poco esfuerzo. La gente lo quiere todo gratis, lo quiere todo ya. Entonces, lo ideal sería que todos tuviésemos esta capacidad de meditar, pero en esta era de Acuario, el sonido, el gong está aquí para ayudarnos. Y es súper rápido, súper eficaz y al alcance de cualquier persona.
Me gustaría, Vikrampal, pedirte que compartas con nosotros una actividad, a lo mejor un ejercicio, por muy pequeño que sea, pero que implementes todos tus días y que sirvan como ese anclaje para ti. Pues mira, un poco dentro de lo que son mis hábitos, me despierto, lo primero que hago es dar las gracias. Tengo un día más. No sé, va a haber un momento que vamos a dejar este plano físico. Entonces yo creo que empezar a valorar lo que tenemos antes de perderlo es muy importante. Y vibrar en gratitud es como que eleva nuestra energía. Y vibrar en gratitud es la base para luego el amor. Entonces mi hábito es primero agradecer de distintas formas. Hay días que me despierto y rezo, hay días que me despierto y doy las gracias, hay días que simplemente siento el éxtasis de la vida. Entonces, para mí el hábito más importante es gratitud al despertarme, ya conecto con esa vibración, con esa emoción que es muy positiva. Después me voy a mi cuarto de meditación y medito, y después de meditar dedico como 30 minutos a leer. Entonces, para todas estas personas, yo lo que os diría es marcaros un objetivo muy fácil de conseguir. Por ejemplo, antes de desayunar voy a respirar, voy a hacer un ejercicio de respiración durante 1 minuto. Y el ejercicio puede ser muy sencillo. Por ejemplo, coloco aquí el pulgar, inhalo por la fosa izquierda, cierro con el dedo índice y exhalo por la fosa derecha. ¿Vale? Lo repito. Inhalo. Y exhalo. Y hacemos uno más. Inhalo. Y exhalo. Simplemente 3 minutos, este ejercicio, 3 minutos de estar contigo, de tomar conciencia de la respiración y observa qué cosas empiezan a pasar. Gracias, Vikrampal, por esta recomendación. Estoy segura que todos lo van a agradecer desde sus hogares. Quiero preguntarte, ponernos en equilibrio va a permitirnos, conseguir o lograr nuestro propósito. Bueno, lo primero es saber cuál es nuestro propósito. y dentro de esta conversación que llevamos, hemos hablado de que muchísimas personas están desconectadas de la espiritualidad, desconectadas de los ciclos de la luna, del sol, de la naturaleza, desconectadas del propósito. Para mí es importantísimo que tomemos la firme decisión, que tomemos el compromiso con nosotros mismos de estar tiempo a solas con uno mismo. Y en ese tiempo a solas, hazte preguntas. No tienes que buscar respuestas, simplemente en ese campo de silencio que puedes entrar a través del sonido del gong, recuerda la paradoja, ahí van a aparecer las respuestas que necesitas. Muchas gracias, Vikrampal. Voy a hacerte ahora algunas preguntitas de verdadero o falso. No vamos a argumentar nada más, me vas a responder. Y empezamos. ¿El sonido del gong puede generar sanación profunda incluso cuando la persona no cree en terapias energéticas? Verdadero. ¿El cuerpo responde a la vibración antes que la mente racional? Verdadero. Durante una sesión de sonido, ¿pueden liberarse emociones que no tienen recuerdo consciente asociado? Verdadero. ¿La terapia del sonido actúa a nivel emocional y no produce cambios físicos reales? Falso. ¿El sonido que aparece después del gong forma parte del proceso de sanación? Verdadero. Igual, perdóname, te la repito, ¿el silencio que aparece después del gong forma parte del proceso de sanación? Sí, el silencio sí, forma parte. La parte más importante, verdadero. Gracias. ¿Resistirse al sonido puede bloquear parte del efecto terapéutico?
Resistirse al efecto del sonido, sí, efectivamente, verdadero. ¿Cada célula del cuerpo escucha y responde a la vibración sonora? En cierto modo, verdadero. Ok. Bueno, esto sí voy a querer que lo profundicemos. Cuéntanos por qué de cierto modo nada más. Bueno, porque primero no podemos demostrarlo científicamente, no está demostrado, ¿vale? Entonces tenemos que distinguir un poco lo que es nuestra intuición o de lo que realmente podemos afirmar ante una cámara de forma científica, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que nuestro cuerpo está formado por agua, sabemos que el 65% de la masa de una célula es agua y sabemos que la vibración del sonido penetra en el cuerpo físico y mueve el agua del cuerpo, por lo tanto mueve el agua de las células, ¿de acuerdo? Pero profundizar más no tendría base científica, aunque sepamos o nuestra intuición nos diga que sí, ¿de acuerdo? Entonces por eso digo que en cierto modo. Muchas gracias, Big Rampal. De verdad que ha sido un verdadero placer compartir contigo este ratito. Quiero volver un poco cuando nos regalabas este ejercicio de respiración, ¿sí? ¿Consideras que la respiración o trabajar en nuestra respiración nos va a permitir iniciar un camino de alineación? Sí, definitivamente. Dentro de la práctica de Kundalini Yoga, todo comienza con el pranayama. Es decir, cuando comenzamos a respirar correctamente y de forma consciente, se abre el camino de la transformación. Quiero pedirte, Big Rampal, que ya cerremos con un último mensaje para todas las personas que nos están escuchando en sus hogares. Pues sigue tu sonido interno. Escucha tu voz interior.